La sociedad está cambiando, indudablemente, pero en ciertos aspectos de una manera muy llamativa. Y es que de distribuciones de roles muy tradicionales en los años 40, el señor al frente de la familia, la señora en su casa, el señor con un rol preponderante en el ámbito público, por lo menos, el que mandaba, desde luego, según la ley. Hemos pasado por un feminismo también muy subrayado, donde las mujeres reivindican con razón la igualdad de trato en los trabajos, en las remuneraciones, en la representación social. Y ahora, atención, las tornas con los jóvenes están cambiando. Resulta que 1 de cada 3 adolescentes españolas reconoce que se somete a un control abusivo por parte de los novios, que les exigen saber con quién hablan, qué dicen, a dónde van y deciden por ellas el mínimo detalle. Es la conclusión principal del estudio de evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia, encargado por la delegación del Gobierno. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que el lunes es el día de la lucha contra la violencia contra las mujeres, pues realmente es un tema que nos interesa. Tenemos con nosotros a José Miguel Gaona y a Pedro Martínez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. O sea, estamos volviendo por pasos ya trillados. Yo lo que compruebo es que estamos en los mismos pasos de siempre, ¿no? Es decir, estamos ante una serie de datos que digamos que incluso han disminuido, ¿eh? Según los datos que se están viendo, ese tipo de acoso, sexismo acerca de hombres, mujeres. Nosotros también decimos de mujeres a hombres, ¿eh? También muchas veces subrayamos esto. Bueno, pues que todo esto está cambiando y está disminuyendo, pero desde luego las nuevas tecnologías lo que ha aportado simple y exclusivamente son herramientas nuevas para las mismas prácticas de siempre. Pues yo te digo a ti, Pedro, que las chavalas que nacimos en los años 60 éramos muy firmes en el trato con los chicos y que yo veo a las nuevas que han dejado terreno en este campo. Sí, yo lo que pasa es que de manera frontal no me creo el estudio. Es decir, así de claro. ¡Ay, por favor, Gaona! Sí, bueno, vamos a ver. No, claro, es que afortunadamente los últimos 3 días he estado trabajando una historia en Alemania donde se habla de la violencia doméstica y no de la violencia de género. Nada más que siempre que aterrizo en España es cuando comienzo a hablar del maltrato siempre y unívoco de un lado a otro. El Instituto Robert Koch en junio de este mismo año publicaba que este tipo de actitudes y de conductas en adolescentes en Europa eran exactamente al 50% entre adolescentes varones y adolescentes mujeres. Y no observaba grandes diferencias en dichos acosos. Ahora bien, como nos encontramos en España, la catedrática esta de psicología, no sé qué, no sé cuánto, pues resulta que evidentemente si entrevistan solamente a chicas adolescentes, la mayor parte de las veces, obviamente van a contestar ellas nada más. Pero evidentemente eso es anticientífico. Bueno, entonces no podemos discutir del tema. No, si podéis discutir, me podéis dar caña, porque yo como... yo con Gaona como le conozco y sé, pero no le falta razón, Cristina. Es decir, no le falta razón. Es que tanto... este es el estudio típico políticamente correcto español. Claro. El de Texas, también de hace 8 meses, veía lo mismo que el de Alemania. Y de repente en España es el único país en todo el mundo que una y otra vez solo pregunta a unos. Y esto es tremendamente peligroso. Bueno, olvídate del estudio si no te gusta. A mí... Porque esto es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Si no estudiamos la dinámica de la violencia y de los malos tratos, la dinámica real, entonces no estamos evitando que se produzca. Pero yo digo una cosa, ahí al margen del estudio, a mí no dejan de sorprenderme, y eso sí que son noticias, porque los periodistas lo verificamos, de chicas a las que pegan sus novios, pero te estoy hablando de chicas de 13, 14, 15 años. Pero por supuesto. Pero es que eso no ha pasado, por lo menos en mi época no pasaba. Evidentemente, en esta juventud, actualmente, desde hace unos años, hay menos autocontrol respecto a un montón de situaciones. Ayer mismo comentábamos, por ejemplo, el tema de esta chica que estaba en coma etílico en una clase ahí en el País Vasco, ¿no? Son cuestiones totalmente, digamos así, novedosas, desgraciadamente novedosas. Pues ahí vamos, o sea, a esas cuestiones novedosas... No, lo que yo estoy en contra simplemente es en estos Bueno, si lo has dejado muy claro, pero vamos al otro asunto. Que criminalizan una vamos y otra vez al varón. a este cambio, digamos, juvenil, sí, donde efectivamente empiezas a evidenciar conductas, pues eso, de un abuso de las sustancias hasta la enajenación, violencia desmesurada, una falta de control. Sí, digamos, esto nosotros lo hemos hablado ya hace muchísimo tiempo que está pasando y que está pasando a una velocidad pues endiablada, ¿no? Que es precisamente que las mujeres, por ejemplo, están adoptando modelos
a mí no me gusta decir esto y subrayarlo, pero bueno, es lo que se dice, modelos muy masculinos, se dice, y se relaciona a esos modelos masculinos pues con la agresividad, la agresión, el consumo, las adicciones, ¿no? Es decir, conductas seriamente dañinas asociadas a un género que es el hombre, bueno, pues se entiende que las mujeres se están haciendo a este tipo de comportamientos. O sea, que en vez de retroceder los hombres en esas conductas, se suman las mujeres a ellas. Digamos que los hombres desde hace bastante tiempo están intentando controlar, es decir, se está intentando concienciar que este tipo de prácticas pues son muy dañinas. Las mujeres sí, evidentemente sí que se ve, porque los estudios sí que reflejan esto. Es decir, las mujeres son más agresivas, las mujeres ya consumen bastante, incluso más casi que los hombres. Con algunas sustancias. No es banal. Es decir, como sabéis, he colaborado con diversas policías en España, hasta hace muy poco, por las noches, en los temas de drogas y alcohol. Entonces, ¿cuál sería mi sorpresa cuando veíamos menores de edad, pero no ebrios, sino realmente, como he mencionado antes, en coma etílico? Es decir, el abuso de alcohol se ha extendido de una manera brutal. Pero hay una cuestión que eso sí nos lo dice la FAD. Sí, pero no hemos reparado en algo que todavía no es noticia y que quizá dentro de 2 o 3 años ya verás cómo podremos decir, pues hace 3 años en la COPE lo hablamos. El consumo de cocaína entre aquellos que están haciendo el botellón menores de edad está disparado desde hace 1 año y medio o 2 años. Todavía nadie está haciendo estudios al respecto ni ejercitando prácticamente ningún tipo de política preventiva. La cocaína ha bajado muchísimo de precio. Y aquellos que otrora hacían solamente botellón, que no era poco, ahora mismo están empezando a consumir cocaína de una manera, pero masiva. Yo lo de la cocaína no lo recuerdo, pero sí que hemos tenido aquí a los representantes de la FAD hablando de estas rebajas en las drogas. Efectivamente. Tócate las narices. Y la cocaína es una droga que produce muchísima violencia dentro de la pareja, dentro de la familia, incluso entre amistades, violencia social, ¿no? Porque... Sí, sí. Yo lo único que diría es por qué. Es decir, la pregunta es por qué este incremento, por ejemplo, en las mujeres, ¿no?, de este tipo de comportamientos. Es decir, ¿qué les lleva a tener, a relacionar incluso estos comportamientos con qué objetivo, ¿no? Yo tengo muchas chicas adolescentes que me están hablando, además, chicas adolescentes con consumo, adictas, con comportamientos sumamente agresivos, que simplemente me dicen lo siguiente. Me dicen que adoptan este tipo de comportamientos porque se han dado cuenta de que han estado sometidas a la autoridad de sus padres muchísimo tiempo y que en el momento en el que lo transgreden este punto y se dan cuenta de que no pasa nada y que encima alcanzan poder, pues que les beneficia muchísimo, ¿no? Entonces, claro, esto es curiosísimo. Es decir, estamos llegando, pues bueno, pues a... Yo entiendo que la excesiva sobreprotección en un momento determinado está llevando a que no sean capaces de canalizar determinados comportamientos estos chicos y estas chicas, ¿no? Es decir, es cuestión de prevención. Hay incluso sobre esta evolución de las chicas en concreto algún síntoma más que curioso. Por ejemplo, me comentaban mis hijos la existencia que hemos estado viendo de una página web que se llama adoptauntio.com, que es la nueva manera de ligar. Se trata de una página en la que los varones no tienen iniciativa. Ellos se ponen a disposición de las chicas que con una especie de carrito de la compra van pasando por los distintos iconos y por las distintas descripciones que ellos hacen y eligen qué chicos van a poder tener acceso al chat con ellas. De tal manera que ellos tienen baneado, ellos tienen prohibido el hacerlo. Es muy interesante que los roles en esto se han cambiado. O sea, la electora es la mujer y los hombres se exhiben como producto. En cualquier caso, yo no recuerdo ninguna página de ligoteo donde las mujeres estuviesen baneadas de contactar con los hombres. Eso también hay que decirlo. No, pero insisto, las más extendidas han sido siempre bastante equilibradas. Justamente Pedro y yo hemos entrado en la página momentos antes para ver la estructura interna. Sí. Y es verdad, Cristina, está justamente realizada de esa manera, incluso con iconos que si fuesen al contrario, muchas mujeres protestarían de una manera se encontrarían ofendidas, ¿no? Como, por ejemplo, la mujer que coge a un hombre y lo tira patas arriba a un carro de la compra tipo supermercado. Esto está así, en sí, sí. Pero sí ha habido una traslación en el sentido, queridísimo Gaona, que cuando yo era joven, por ejemplo, estaba muy mal visto que tú te declarases a los hombres, pero muy mal visto. Socialmente siempre tomaba la iniciativa el hombre. Y ahora no. Ahora es la mujer la que se declara al varón. Quiero decir, que se está produciendo un cambio ahí que merece la pena considerar. Bueno, merece la pena considerar. Sobre todo habrá que analizar si es correcto o es incorrecto este tipo de comportamientos, ¿no? Y las consecuencias que trae y el porqué también. Siempre vamos a decir el porqué. Obviamente, si esto se asocia
y se asocia a que es una reivindicación del rol femenino como, bueno, pues como enfrentamiento al rol masculino. Yo diría que es contraproducente, porque entonces lo que estamos haciendo única y exclusivamente Pero fíjate es que yo que enfrentar hablo con esos mis dos hijos roles. de este tema me dicen que no es tanto eso cuanto que es un hecho. Me dicen, por ejemplo, de entre mis varones, uno que es más comunicativo, no voy a decir los nombres porque luego me regañan. Dice, no, es que la mejor forma de ligar es permanecer impertérrito. Dejándote querer, ¿no? Dice, es que Pero son esto ellas es- las que toman la no, iniciativa. no, y esto es habitual, y además también yo lo he escuchado de los chicos. Y esto que me llama la atención porque Sí, digo, pero- ¿ha cambiado el rol? Pero muchas veces también en conversaciones íntimas con chicas, aunque se jactan de este tipo de conductas, no es menos cierto que muchas coletillas acaban diciendo, bueno, pero a mí lo que me gusta es que se acerquen o me seduzcan o Lo me que tú liguen, quieras, pero ¿no? mis hijos constatan que ellas toman la iniciativa. Bien, yo lo único que puedo decir es que esto lo que lleva es precisamente a que después van a haber consecuencias, ¿eh? Es decir, ahora mismo, vale, ellos lo pueden adoptar como formas de ligoteo, pero ojo, no existe una educación sexual, no existe, y no existe en su amplia extensión. Y esto conlleva riesgos. Después vendrán fases del desarrollo, donde precisamente hombres y mujeres echen en falta muchísimos momentos que van a estar totalmente condicionados por este tipo de prácticas. Y al final, pues eso que entendemos por relaciones estables, un respeto en la pareja, el tener incluso familias, sistemas de este tipo quedan seriamente comprometidos con este tipo de comportamientos. Sí, por ahí Oye, puede Pedro, ir. ¿decimos el seudónimo que hemos puesto en adoptuntío.com? Venga, a ver si nos eligen. Lo decimos el programa que viene. A ver si Qué nos, a ver si sinvergüenza, nos él lo que descubren. quiere es que le elijan, ese que no tiene remedio. Ya puestos Yo no sé ya. dónde voy a ir con este Ha puesto psicólogo mi número de psiquiatra. teléfono, ¿eh? O sea que- José Miguel García, gracias. Pedro Martínez. Estás escuchando a Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. La sociedad está cambiando, indudablemente, pero en ciertos aspectos de una manera muy llamativa. Y es que de distribuciones de roles muy tradicionales en los años 40, el señor al frente de la familia, la señora en su casa, el señor con un rol preponderante en el ámbito público, por lo menos, el que mandaba, desde luego, según la ley. Hemos pasado por un feminismo también muy subrayado, donde las mujeres reivindican con razón la igualdad de trato en los trabajos, en las remuneraciones, en la representación social. Y ahora, atención, las tornas con los jóvenes están cambiando. Resulta que 1 de cada 3 adolescentes españolas reconoce que se somete a un control abusivo por parte de los novios, que les exigen saber con quién hablan, qué dicen, a dónde van y deciden por ellas el mínimo detalle. Es la conclusión principal del estudio de evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia, encargado por la delegación del Gobierno. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que el lunes es el día de la lucha contra la violencia contra las mujeres, pues realmente es un tema que nos interesa. Tenemos con nosotros a José Miguel Gaona y a Pedro Martínez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. a Hola, todos. buenos días. O sea, estamos volviendo por pasos ya trillados. Yo lo que compruebo es que estamos en los mismos pasos de siempre, ¿no? Es decir, estamos ante una serie de datos que digamos que incluso han disminuido, ¿eh? Según los datos que se están viendo, ese tipo de acoso, sexismo acerca de hombres, mujeres. Nosotros también decimos de mujeres a hombres, ¿eh? También muchas veces subrayamos esto. Bueno, pues que todo esto está cambiando y está disminuyendo, pero desde luego las nuevas tecnologías lo que ha aportado simple y exclusivamente son herramientas nuevas para las mismas prácticas de siempre. Pues yo te digo a ti, Pedro, que las chavalas que nacimos en los años 60 éramos muy firmes en el trato con los chicos. Y que yo veo a las nuevas que han dejado terreno en este campo. Sí, yo lo que pasa que de manera frontal no me creo el estudio. Es decir, así de ¡Ay, claro. por favor, Gaona! Sí, bueno, vamos a ver. No, claro. Es que afortunadamente los últimos 3 días he estado trabajando una historia en Alemania donde se habla de la violencia doméstica y no de la violencia de género. Nada más que siempre que aterrizo en España es cuando comienzo a hablar del maltrato siempre y unívoco de un lado a otro. El Instituto Robert Koch en junio de este mismo año publicaba que este tipo de actitudes y de conductas en adolescentes en Europa eran exactamente al 50% entre adolescentes varones y adolescentes mujeres. Y no observaba grandes diferencias en dichos acosos. Ahora bien, como nos encontramos en España, la catedrática esta de psicología, no sé qué, no sé cuánto, pues resulta que evidentemente si entrevistan solamente a chicas adolescentes, la mayor parte de las veces, obviamente van a contestar ellas nada más. Pero evidentemente eso es anticientífico.
Bueno, entonces no podemos discutir del tema. No, si podéis discutir, me podéis dar caña, porque yo como... yo con Gaona como le conozco y sé, pero no le falta razón, Cristina. Es decir, no le falta razón. Es que este es el estudio típico políticamente correcto español. Claro. El de Texas, también de hace 8 meses, veía lo mismo que el de Alemania. Y de repente en España es el único país en todo el mundo que una y otra vez solo pregunta a unos. Y esto es tremendamente peligroso. Bueno, olvídate del estudio si no te gusta. A mí... Porque esto es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Si no estudiamos la dinámica de la violencia y de los malos tratos, la dinámica real, entonces no estamos evitando que se produzca. Pero yo digo una cosa, ahí al margen del estudio, a mí no dejan de sorprenderme, y eso sí que son noticias, porque los periodistas lo verificamos, de chicas a las que pegan sus novios, pero te estoy hablando de chicas de 13, 14, 15 años. Pero por supuesto. Pero es que eso no ha pasado, por lo menos en mi época no pasaba. Evidentemente, en esta juventud, actualmente, desde hace unos años, hay menos autocontrol respecto a un montón de situaciones. Ayer mismo comentábamos, por ejemplo, el tema de esta chica que estaba en coma etílico en una clase ahí en el País Vasco, ¿no? Son cuestiones totalmente, digamos así, novedosas, desgraciadamente novedosas. Pues ahí vamos, o sea, a esas cuestiones novedosas... No, lo que yo estoy en contra simplemente es en estos Bueno, si lo has dejado muy claro, pero vamos al otro asunto. Que criminalizan una y vamos otra vez a este cambio, digamos, juvenil, donde efectivamente empiezas a evidenciar conductas, pues eso, de un abuso de las sustancias hasta la enajenación, violencia desmesurada, una falta de control. Sí, digamos, esto nosotros lo hemos hablado ya hace muchísimo tiempo que está pasando y que está pasando a una velocidad pues endiablada, ¿no? Que es precisamente que las mujeres, por ejemplo, están adoptando modelos. A mí no me gusta decir esto y subrayarlo, pero bueno, es lo que se dice, modelos muy masculinos, se dice, y se relaciona a esos modelos masculinos pues con la agresividad, la agresión, el consumo, las adicciones, ¿no? Es decir, conductas seriamente dañinas asociadas a un género que es el hombre, bueno, pues se entiende que las mujeres se están accediendo a este tipo de comportamientos. O sea, que en vez de retroceder los hombres en esas conductas, se suman las mujeres a ellas. Digamos que los hombres desde hace bastante tiempo están intentando controlar, es decir, se está intentando concienciar que este tipo de prácticas pues son muy dañinas. Las mujeres, sí, evidentemente sí que se ve, porque los estudios sí que reflejan esto. Es decir, las mujeres son más agresivas, las mujeres ya consumen bastante, incluso más casi que los hombres. Con algunas sustancias. No es banal. Es decir, como sabéis, he colaborado con diversas policías en España, hasta hace muy poco, por las noches, en los temas de drogas y alcohol. Entonces, ¿cuál sería mi sorpresa cuando veíamos menores de edad, pero no ebrios, sino realmente, como he mencionado antes, en coma etílico? Es decir, el abuso de alcohol se ha extendido de una manera brutal. Pero hay una cuestión que eso sí nos lo dice la FAD. Sí, pero no hemos reparado en algo que todavía no es noticia y que quizá dentro de 2 o 3 años ya verás cómo podremos decir, pues hace 3 años en la COPE lo hablamos. El consumo de cocaína entre aquellos que están haciendo el botellón menores de edad está disparado desde hace 1 año y medio o 2 años. Todavía nadie está haciendo estudios al respecto ni ejercitando prácticamente ningún tipo de política preventiva. La cocaína ha bajado muchísimo de precio. Y aquellos que otrora hacían solamente botellón, que no era poco, ahora mismo están empezando a consumir cocaína de una manera, pero masiva. Yo lo de la cocaína no lo recuerdo, pero sí que hemos tenido aquí a los representantes de la FAD hablando de estas rebajas en las drogas. Efectivamente. Tócate las narices. Y la cocaína es una droga que produce muchísima violencia dentro de la pareja, dentro de la familia, incluso entre amistades, violencia social, ¿no? Porque... Sí, sí. Yo lo único que diría es por qué. Es decir, la pregunta es por qué este incremento, por ejemplo, en las mujeres, ¿no?, de este tipo de comportamientos. Es decir, ¿qué les lleva a relacionar incluso estos comportamientos con qué objetivo, ¿no? Yo tengo muchas chicas adolescentes que me están hablando, además, chicas adolescentes con consumo, adictas, con comportamientos sumamente agresivos, que simplemente me dicen lo siguiente. Me dicen que adoptan este tipo de comportamientos porque se han dado cuenta de que han estado sometidas a la autoridad de sus padres muchísimo tiempo y que en el momento en el que lo transgreden este punto y se dan cuenta de que no pasa nada y que encima alcanzan poder, pues que les beneficia muchísimo, ¿no? Entonces, claro, esto es curiosísimo. Es decir, estamos llegando, yo entiendo que la excesiva sobreprotección en un momento determinado está llevando a que no sean capaces de canalizar determinados comportamientos estos chicos y estas chicas, ¿no? Es decir, es cuestión de prevención. Hay incluso sobre esta evolución de las chicas en concreto algún síntoma más que curioso.
Por ejemplo, me comentaban mis hijos la existencia que hemos estado viendo de una página web que se llama adoptauntio.com, que es la nueva manera de ligar. Se trata de una página en la que los varones no tienen iniciativa. Ellos se ponen a disposición de las chicas que con una especie de carrito de la compra van pasando por los distintos iconos y por las distintas descripciones que ellos hacen y eligen qué chicos van a poder tener acceso al chat con ellas. De tal manera que ellos tienen baneado, ellos tienen prohibido el hacerlo. Es muy interesante que los roles en esto se han cambiado. O sea, la electora es la mujer y los hombres se exhiben como producto. En cualquier caso, yo no recuerdo ninguna página de ligoteo donde las mujeres estuviesen baneadas de contactar con los hombres. Eso también hay que decirlo. No, pero insisto, las más extendidas han sido siempre bastante equilibradas. Justamente Pedro y yo hemos entrado en la página momentos antes para ver la estructura interna, y es verdad, Cristina, está justamente realizada de esa manera, incluso con iconos que si fuesen al contrario, muchas mujeres protestarían de una manera se encontrarían ofendidas, ¿no? Como por ejemplo la mujer que coge a un hombre y lo tira patas arriba a un carro de la compra tipo supermercado. Esto está así, ¿eh? Sí. De ver, Pedro y yo. Pero sí ha habido una traslación en el sentido, queridísimo Gaona, que cuando yo era joven, por ejemplo, estaba muy mal visto que tú te declarases a los hombres, pero muy mal visto. Socialmente siempre tomaba la iniciativa el hombre. Y ahora no. Ahora es la mujer la que se declara al varón. Quiero decir, que se está produciendo un cambio ahí que merece la pena considerar. Bueno, merece la pena considerar. Sobre todo habrá que analizar si es correcto o es incorrecto este tipo de comportamientos, ¿no? Y las consecuencias que trae y el porqué también. Siempre vamos a decir el porqué. Obviamente, si esto se asocia y se asocia a que es una reivindicación del rol femenino como, bueno, pues como enfrentamiento al rol masculino, yo diría que es contraproducente. Porque entonces lo que estamos haciendo única y exclusivamente Pero fíjate es que yo que he enfrentar hablado con esos mis dos hijos roles. de este tema me dicen que no es tanto eso cuanto que es un hecho. Me dicen, por ejemplo, de entre mis varones, uno que es más comunicativo, no voy a decir los nombres porque luego me regañan. Dice, no, es que la mejor forma de ligar es permanecer impertérrito. Dejándote querer, ¿no? Dice, es que son ellas las que toman la iniciativa. No, y esto es habitual y además también yo lo he escuchado de los chicos. Y esto me llama la atención porque digo, ¿ha cambiado el rol? Pero muchas veces también en conversaciones íntimas con chicas, aunque se jactan de este tipo de conductas, no es menos cierto que muchas coletillas acaban diciendo, bueno, pero a mí lo que me gusta es que se acerquen o me seduzcan o lo me que tú liguen, quieras, ¿no? pero mis hijos constatan que ellas toman la iniciativa. Bien, yo lo único que puedo decir es que esto lo que lleva es precisamente a que después van a haber consecuencias, ¿eh? Es decir, ahora mismo, vale, ellos lo pueden adoptar como formas de ligoteo, pero ojo, no existe una educación sexual, no existe, y no existe en su amplia extensión, y esto conlleva riesgos. Después vendrán fases del desarrollo donde precisamente hombres y mujeres echen en falta muchísimos momentos que van a estar totalmente condicionados por este tipo de prácticas. Y al final, pues eso que entendemos por relaciones estables, un respeto en la pareja, el tener incluso familia, sistemas de este tipo quedan seriamente comprometidos con este tipo de comportamientos. Sí, Oye, Pedro, ¿decimos el seudónimo que hemos puesto en adoptauntio.com? Venga, a ver si nos eligen. Claro, decimos el programa que viene. A ver si nos descubren. Él lo que quiere es que le elijan. Ese que no tiene remedio. Ya puestos Yo no sé dónde voy a ir con este psicólogo. Ha puesto mi número de teléfono, ¿eh? José Miguel García, gracias. Pedro Martínez. Estás escuchando a Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado.